Buenos días a todos y bienvenidos a este encuentro de ROCE. Hoy tenemos una mesa redonda, ahora mismo, creo que muy interesante, muy heterogénea, de la que podemos aprender de muchas experiencias y que pretendemos que sea, bueno, pues lo más interactiva posible. Tenemos en esta mesa al maestro Yaron Truc, director de la Orquesta de Valencia, a Sira Torrecillas, directora de Relaciones Institucionales del Gran Teatro del Liceu, José Luis Moreno, director adjunto de Audiovisuales y Cinematografía del Instituto Valenciano, Rufino Ferreras, a mi izquierda, coordinador del desarrollo educativo del Museo Thyssen-Bornemisza, y a Eva López Cribillén, directora del Conservatorio Superior de Danza de Madrid, María de Ávila. Si os parece bien, vamos a comenzar esta mesa redonda con una pequeña presentación que le pido a los ponentes. Podemos empezar quizá por aquí. Hola, buenos días a todos y gracias por estar aquí y gracias a la organización por haber organizado esto y invitarme. Yo la verdad que soy algo así como diría Kuchara, un escritor japonés, una especie de hombre salmonera en un planeta porno, en esto aquí, ¿no? Yo vengo de un contexto cultural, pero no es un contexto cultural que envuelvo normalmente. Vengo de un museo. Este museo es un museo Thyssen-Bornemisza, como sabéis es un museo público que tiene una vocación educativa de la formación de su colección. Es un museo público, como os digo, pero viene de una colección privada y el coleccionista tenía una vocación de crear una especie de libro de historia del arte, narrar la historia de la pintura occidental desde el siglo XII hasta la actualidad. No sé, ahora, es que tengo un problema con los micrófonos. Ahora sí. Bueno. Esa vocación educativa del museo ha hecho que el proyecto educativo del Museo Thyssen pues, tenga un largo desarrollo. Somos un equipo educativo estable que forma parte de la institución, del que formamos parte de un equipo muy amplio. Somos ahora mismo 14 personas. Que nos dedicamos al desarrollo, a la conceptualización y a la ejecución de programas educativos destinados a un público muy heterogéneo. Trabajamos en la educación evidentemente no formal, pero con muchas relaciones con lo formal, en un modelo que llamamos de educación paraformal. Trabajamos como contexto o como ecosistema educativo complejo con chavales de 0 años y chavales de 99 años, es decir, nuestro target de público es muy amplio y siempre con una perspectiva multidisciplinar y transversal en la que trabajamos el arte, las artes plásticas, ayudándonos de otras disciplinas artísticas y otras disciplinas científicas también. Porque creemos que la obra de arte es una especie de espejo en el que se refleja el mundo y por lo tanto un cuadro puede ayudarnos a aprender cosas de música, pero también cosas de matemáticas o de física o de ciencias. En esta línea de la interdisciplinaridad, los programas educativos siempre tocan otros territorios, ¿no? Pero en particular, como la mayoría de vosotros dediquéis a temas musicales o de artes escénicas, las artes escénicas tienen mucha presencia en nuestro proyecto educativo. De hecho, este año estamos muy centrados en cosas que tienen que ver con lo performático y con la danza. Estamos trabajando varios proyectos de danza con algún coreógrafo en el que estamos trabajando la pintura en su relación con las artes escénicas, con la danza en este caso. Y no sé, yo como después ya tener que contar 3/4 de hora más mi proyecto, creo que mejor paso a mis compañeros que sigan ellos. ¿Puedo hacer una pregunta? Solo un segundo, maestro. Con permiso del maestro, como es obvio, no soy Violeta Armagat. Lo digo porque está en los programas figura como moderadora Violeta Armagat, que por razones de salud no ha podido estar aquí. Yo soy Juan Manuel Alonso, director de la Orquesta Carlos III y responsable de proyectos educativos. Le paso el micrófono al maestro. Buenos días a todos.
Pues yo llevo 12 años aquí como director titular y artístico y para mí es un milagro que realmente al final se hace este tipo de evento magnífico aquí en Valencia. Y yo estoy muy agradecido de poder participar individualmente, pero también que estemos todos aquí hablando de una cosa tan importante como la educación, cada uno de su campo. Yo tenía la gran suerte de crecer en una familia musical. Mi padre era un concertino de una orquesta de la Filarmónica de Israel. Y si hablamos de educación musical, se puede hablar de antes y después de un evento, más de un evento, pero el famoso proyecto de Leonard Bernstein con la Filarmónica de Nueva York. Muchos conocemos, ¿no?, de estos vídeos magníficos de black and white todavía, pero la pasión enorme y la sabiduría que se emitió desde el escenario, Leonard Bernstein con la orquesta, presentando a los jóvenes y a las familias las mejores obras del repertorio sinfónico. Y yo tenía la suerte de niño ir a muchos ensayos y conciertos, pero una cosa que nunca olvidaré es que un día vino el mismo Leonard Bernstein y hizo una presentación en Israel, con la Filarmónica de Israel, de la consagración de la primavera. Presentación y luego concierto. Es una de las cosas, yo creo que tenía 15 años en este momento. Es una cosa que nunca se olvida, uno de esos momentos claves. Y no sé ahora decir qué era, por qué, qué aprendí, pero la emoción que esto deja en uno, ¿no? Estar en un evento, bueno, en este caso musical, con una orquesta tocando una obra tan potente, pero tocando, esto un poco... estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Fernando antes, exactamente. Tiene que saltar del escenario y esto hacia el público. Eso es lo que tenía Leonard Bernstein mejor que nadie, creo, en toda la historia de la música sinfónica, pues, de nuestro tiempo. Y luego cuando llegué aquí a Valencia hace 12 años, creo que la Orquesta de Valencia estaba involucrada un poquito, si en algo, en la educación musical. Por decir, que no había proyecto, habían cosas esporádicas, pero no había proyecto, no había modelo de cosas educativas a través de la música. Y empezamos con cosas muy humildes, pero cosas bastante conocidas, utilizando actores, bailarines, payasos, mimos, en varios programas, a veces más éxito, a veces menos. Y luego buscamos una idea potente y yo pregunté a mi equipo qué tenemos para adolescentes. Y claro, todo el mundo inmediatamente estaba congelado, porque para adolescentes esto es muy problemático, porque estos son muy peligrosos. No se puede controlar, y claro, yo tengo 2 adolescentes en casa y sé que son complicados. Y además en masas, hablando de miles de personas. Y entonces empezamos y desarrollamos un proyecto que precisamente empezó con la consagración de la primavera y involucramos cada vez a casi 100 adolescentes de institutos de Valencia y que estaban practicando como una coreografía o baile o actuación, es una mezcla, y les dejamos hacerlo con la orquesta durante las actuaciones. Entonces, alrededor de la orquesta, sobre el escenario. Y esto, pues, primero era una cosa mágica, tanto para los músicos como para los adolescentes. Y creo que ahí... y con esto ya termino, habían como 3-4 resultados muy importantes. Primero había una interacción. Creo que es fundamental tener hoy en día una interacción. Todo es de lo que tenemos una interacción. Desde los aparatitos que todo el mundo utiliza, sobre todo los jóvenes, es una interacción inmediata. Y esto uno de los problemas grandes que
que también Fernando refería antes, que hacemos algo frontal siempre, como si fuera una conferencia en la universidad, ¿no? Algo frontal. Tocamos algo y hay algo activo y algo pasivo. Esto tenemos que romper. Esto hemos conseguido con, obviamente, tener a estos adolescentes bailando y realmente experimentando la música de una manera muy directa. Luego, el público que estaba en la sala identificaba con los que estaban bailando y entonces también se creaban lazos directos a través de los jóvenes, los compañeros, con la música, algo mágico. Y para mí, bueno, es una anécdota, pero la cosa más emocionante que se va a quedar para siempre, escuchando a los niños, los que estaban bailando, saliendo del escenario, silbando la consagración de la primavera. Que estaban, claro, que esos que están todo el día con estos auriculares, ¿no? Totalmente separados de la realidad, pues están ahí totalmente involucrados en la realidad de Stravinsky, de la consagración de la primavera. Era un momento mágico. Luego tomaban fotos con el público, como si fueran estrellas de pop, sus compañeros que estaban bailando. Así que esto es uno de los proyectos y luego llevamos 5 o 6 años con mucho éxito y es para mí una manera de ver las posibilidades de involucrar a los jóvenes en la educación musical. Gracias. Bueno, buenos días. En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores la invitación y también la organización de estas jornadas y de esta mesa redonda que considero muy oportuna en estos tiempos. Voy a tratar de concretar cuál es el compromiso del Conservatorio Superior de Danza María de Ávila de Madrid con la enseñanza a través de las artes y en las artes. Es un compromiso muy firme y decidido y se manifiesta por 2 acciones principalmente. La primera de ellas, el impulso de una gran cantidad de proyectos que están vinculados con la enseñanza en y a través de las artes, impulsados desde el conservatorio y a veces también promovidos por otras instituciones que tienen ese mismo compromiso al que me estoy refiriendo y consideramos que debemos vincularnos. A estos proyectos les damos un reconocimiento académico y luego trataré de explicar cuál es el motivo de ese reconocimiento académico. Creemos que es coherente con el compromiso y bueno, eso es lo primero que quería destacar de las primeras acciones. Pero luego hay otra acción importante que es trasladar y demandar a las administraciones educativas, tanto de ámbito comunitario como estatal, la necesidad de que las artes en general y la danza en particular estén mucho más presentes en la educación general, porque consideramos que así realmente se construye una pirámide educativa y cultural con una base extensa y sólida, que es lo que realmente consideramos se necesita en España. Voy a tratar de concretar un poco más las acciones que llevamos a cabo, las primeras acciones, dando algunos ejemplos de proyectos. Bueno, en primer lugar, el Conservatorio ha creado un departamento de danza educativa y comunitaria, a través del cual, junto con la dirección y el equipo directivo, pues coordinamos y estructuramos todos los proyectos. Como decía antes, creo que esto también le otorga un peso a los proyectos porque les damos un reconocimiento académico por 2 razones. Primero, porque así los alumnos también lo reciben como algo que no es solamente complementario o es solamente vocacional, sino que realmente la institución cree en ello. Y por otro lado, porque creemos que tenemos que evitar lo que ha venido ocurriendo hasta ahora, y es que aquellas personas que no han podido desarrollarse profesionalmente en el campo de la danza han venido ocupando los contextos no formales, educativos, y han venido desarrollando pues, prácticas profesionales, por decirlo de una manera más coloquial, es como aquel que no vale, que se dedique a enseñar en los colegios, que se dedique a enseñar en los institutos, y nosotros pensamos que ha de ser completamente lo contrario, que una formación sólida y rigurosa en danza, unida a una formación en otro tipo de disciplinas, que son muy necesarias para luego intervenir adecuadamente en esos contextos, es fundamental. Por tanto, reconociéndolo académicamente, vamos a asegurar que va a haber un tutelaje por parte de los profesores y que los alumnos tienen que ofrecer resultados de calidad. Como digo, creo que
es muy importante que los alumnos tomen esa conciencia de que hay que estar muy preparado para intervenir en contextos, por ejemplo, para trabajar con colectivos en riesgo de exclusión social, con personas que tienen discapacidad. Hay que tener unos conocimientos de psicología, de manejo de los grupos, bueno, en fin, no voy a extenderme, pero esto es lo que nos ha motivado a realmente introducirlo académicamente en el conservatorio. Algunos ejemplos de proyectos, pues hay muchos y no dispongo de tiempo para explicarme como me gustaría, pero bueno, quedo a su disposición por si quieren conocerlos con más detalle posteriormente. Uno de ellos que me parece muy importante y que nos llena de satisfacción es el que llevamos a cabo con el Centro Nacional de Difusión Musical, que sé que es socio también, que lleva por título Todos Creamos, y consiste en que el Centro Nacional de Difusión Musical elige un compositor que va a tener que crear una música conjuntamente, una composición musical con alumnos de educación primaria y de institutos y de secundaria, adolescentes. El compositor que eligieron en un momento dado fue Fernando Palacios, que había tenido contacto con el conservatorio a través también del Departamento de Proyectos Pedagógicos del Teatro Real, que le había encargado la composición de un Fausto, y acudí al conservatorio para que toda la parte escénica y de danza la llevaran a cargo pues, los profesores y alumnos del conservatorio. Quedó muy satisfecho y cuando le ofrecieron este segundo proyecto volvió a pensar en el conservatorio. El conservatorio, en vez de proponérselo a los profesores, pensó que para que fuera doblemente pedagógico sería muy interesante que los alumnos que estamos formando se encargaran del proyecto. Y, como he dicho antes, le dio una cobertura académica, un reconocimiento académico, de forma que las ediciones que llevamos realizadas pues, han sido todos trabajos fin de estudios y además algunos de ellos han sido premiados con el premio fin de carrera. Básicamente lo que el compositor quería es que los alumnos participaran en toda la composición escénica, en la parte dramatúrgica y también en el movimiento escénico. Y actúan en los colegios y en los institutos en unas jornadas que están organizadas desde el principio de curso, y la verdad es que es muy satisfactorio, tanto por parte de los colegios e institutos, que recibimos un feedback pues que realmente nos estimula mucho, como por parte de los alumnos que intervienen en ello, que se transforman absolutamente. Estoy de acuerdo con el maestro, ¿no?, en que la interacción provoca y genera muchísimas posibilidades de futuro a estas acciones. Otro proyecto muy interesante bajo mi punto de vista es el que llevamos a cabo cuando realizamos los exámenes de los alumnos de interpretación, que tienen que hacer los exámenes, las piezas, las coreografías que estudian cada año sobre el escenario. Vinculamos a institutos y colegios y también centros de educación especial, y después de las actuaciones mantenemos un encuentro con ellos, tanto los intérpretes como los coreógrafos o tutores que han llevado esas coreografías, y les generamos un debate donde les permitimos preguntar todo aquello que les haya generado la actuación o todas las dudas que tengan. Este año además hemos implementado algo más, que es un poco trabajar sobre llegar a hacer conocer lo que supone tener una educación artística, que es mucho más que bailar, que hacer música, que es también adquirir unos valores muy potentes que te acompañan toda la vida, ¿no? Entonces este año incidimos mucho en la cultura del esfuerzo que a través de la música, de la danza, incluso del deporte, se inculca a las personas que hemos recibido esa formación. Y fue muy interesante. Este año hemos rondado los 3.670 asistentes, y también es muy satisfactorio lo que escriben, lo que manifiestan. Bueno, es un proyecto que sigue ahí muy vivo y que lo queremos mantener y ampliar. Y por último, dos acciones que llevamos a cabo con la residencia de acogida Las Acacias, que está justo enfrente del conservatorio, que acoge a niños cuyos padres están en la cárcel, y también con Plena Inclusión Madrid, que es un poco la asociación que reúne a todas las asociaciones de personas con discapacidad física o intelectual. Pues tenemos dos asignaturas optativas que están en este departamento que he mencionado, que se titulan Prácticas con personas en riesgo de exclusión social, y bueno, los alumnos practican con alumnos con discapacidad física o intelectual y también con los alumnos de la residencia Las Acacias. Tengo que decir que es una de las cosas que como directora más me satisface al final de curso, la felicidad que se produce en esos colectivos, y que, por ejemplo, la relación con los niños que tenían una relación un poco difícil al principio y que nos rompían las ventanas, que nos dejaban dar clase con tranquilidad, pues ha mejorado enormemente.
tenemos una relación óptima. Incluso los monitores de los niños que hacen las clases con ellos se han dado cuenta que a través de vincularse en esta actividad también se ha mejorado mucho la relación entre ellos. Y bueno, esto es todo. Tengo más cosas que decir, pero si surge la oportunidad continuaré. Gracias. Hola, buenos días. Yo soy Sira Torrecillas, soy la directora de Relaciones Institucionales del Liceo de Barcelona. Yo llevo relativamente poco en esta responsabilidad y me he encontrado cuando he llegado con un reto importante que es el del proyecto social y el proyecto educativo del teatro. Entonces, en el ámbito de lo que es el compromiso del liceo con las artes en general y con la ópera en particular, el compromiso es absoluto en el sentido que nuestros propios estatutos, los de la Fundación del Gran Teatro del Liceo, establecen como misión principal la de promover y ejecutar todas aquellas iniciativas que reviertan en el fomento y en la potenciación de la cultura, especialmente la operística. Entonces, partiendo de esta base, en estos pocos meses que llevo me he parado a analizar lo que se llevaba a cabo desde el teatro, desde el punto de vista educativo, y realmente con lo que me he encontrado es un poco con lo que comentaban tanto Fernando como Yarón, que todo lo que se hacía, todo lo que se hace, al menos hasta el momento, tiene una perspectiva muy frontal. No hay una participación desde el punto de vista de poder transmitir unos ciertos valores. Entonces, es un proyecto que se diseñó hace 20 años, que hace 20 años podía tener todo el sentido, pero que hoy en día, dado lo que nos encontramos, ¿no? Las nuevas tecnologías, todo el hervir que hay de iniciativas en todos los aspectos que compiten con las artes y con la cultura, pues hoy en día ha quedado un poco desfasado. Creo que es la situación del liceo, pero creo que también es la de muchas de las instituciones culturales que hoy nos encontramos aquí, que estamos anquilosados en un método que es de años anteriores y que ahora no trasciende, que no anima al público, ya sea de los 10 años, de los 12, evidentemente el adolescente es un reto, pero ya lo era hace años, y que cuesta encontrar lo que se llama el engagement con el público, ¿no? Y que además el encontrarlo es muy importante y necesario para poder desarrollar el público de mañana y para sustentar incluso y para la sostenibilidad de nuestras propias instituciones. Porque lo comentábamos antes, si no hay una educación sobre las artes y en las artes, el día de mañana nadie entenderá la necesidad de que estos equipamientos, estas orquestas sigan existiendo. Nadie podrá ayudar, nadie financiará, nadie vendrá. Entonces, la labor que tenemos, el cometido que tenemos es muy importante. Es muy importante y en este sentido es también que lo sepan los propios gestores de nuestras instituciones, que lo sepan. De nuestras instituciones me refiero a nuestra orquesta, a nuestros conservatorios, a todos nosotros, pero que también lo sepan las propias administraciones, que son las que financian, pero que lo sepa la ciudadanía también, en tanto que financiador posible de las actividades que llevamos a cabo. Y bueno, este es el reto. Entonces nosotros ahora estamos en una plena actividad de rediseño, porque también esta labor en el liceo se hizo hace 20 años, se ha gestionado lo que es pues la venta pura y dura de los espectáculos infantiles y de las actividades infantiles, pero no ha habido esta tarea de estrategia, de definición, de desarrollo de todo lo que se puede hacer y año a año ir a intentar mejorar y ver cómo está cambiando el contexto. También nos hallamos ante un reto importante que es todos los cambios que se están llevando a cabo en el ámbito educativo, todo el resurgir de estas corrientes de innovación educativa que permiten pues trascender un poco de lo que es lo tradicional de las asignaturas, ya sean de carácter artístico o incluso de las matemáticas, que
nos proporcionan la posibilidad de utilizar las artes como vehículo de aprendizaje para otras tareas, o sea, para otros conocimientos, no lo estamos explotando lo suficientemente. Es verdad que es una cuestión muy incipiente todavía, pero creo que aquí tenemos también un largo recorrido en el que todos, orquestas, teatros, museos, podemos desarrollar un papel importante. Y bueno, y también comentaros que nuestra principal misión ahora, con lo que estamos haciendo tanto con el proyecto educativo como con el social, es romper barreras. Romper esa barrera, por ejemplo, a la que se refería Fernando, de proximidad. De mucha gente no se aproxima a las artes porque no se cree lo suficientemente entendida, y esto ya le proporciona como una barrera de entrada que le provoca que yo no voy a ir a ver un concierto o a escuchar un concierto porque yo no sé entender si esta nota está bien tocada, está mal tocada. Y esto muchas veces lo hemos provocado nosotros mismos. Entonces se trata un poco de romper estos tabús y enseñar a la gente a aprender cómo disfrutar de la experiencia, ¿vale? Que necesariamente no tienes que saber mucho de música para que se te ponga la piel de gallina al escuchar un concierto. O sea, se trata entiendo de esto. Al menos nosotros nos estamos enfocando nuestra labor en el aspecto educativo y nuestro compromiso con las artes desde esta perspectiva, sobre todo de romper barreras, porque creo que además muchas veces somos nosotros mismos las que las ponemos, ¿no? Y bueno, esto es todo. Bueno, buenos días. Voy a hacer una breve presentación. Bueno, yo soy José Luis Moreno, del área de audiovisuales y cinematografía del Instituto Valenciano de Cultura. Para resumir, así que lo podamos entender todos, somos la Filmoteca. La Filmoteca básicamente se compone de varias áreas, donde está programación, donde está el archivo fílmico, donde nos dedicamos a la conservación y a la recuperación de películas. Está el área de documentación y publicaciones, fomento y promoción del audiovisual y el área de extensión y comunicación. Al final, todas nuestras áreas tienen una vertiente muy didáctica y muy educativa de per sí. Viene con el ADN de cada una de ellas. Sin embargo, cuando nace la Filmoteca, que es justo hace 30 años, su nacimiento se ve como un elemento difusor de cultura, pero no tiene en sí misma un departamento de didáctica o que se dedique a dar difusión de ese componente educativo que tienen todas nuestras áreas. Eso es algo que se ha recuperado en los últimos años, que siempre se ha hecho, porque intrínsecamente cada área ya tenía esa actividad y que estaba canalizado a través de una de las áreas, que era la de extensión y comunicación, pero quizás nunca se le ha dado la visibilidad a esa parte educativa que debía de tener. Yo digo que en los últimos años es cuando se está recuperando. Hemos de tener en cuenta que hoy en día es cuando más audiovisual se consume en todo el mundo. Todo el mundo estamos constantemente consumiendo audiovisual, no ya por las salas de cines, como se hacía antes, sino también a través de la televisión y sobre todo de las pantallas de móviles. Todos los días vemos algún vídeo, alguna noticia, algún cortometraje en nuestras pantallas de móviles. Por lo tanto, el consumo de audiovisual es mayor que nunca. Nosotros tenemos como una doble responsabilidad, o al menos así lo asumimos nosotros, con el campo del audiovisual, porque no solo es un elemento de creación cultural en sí mismo, sino que es además difusor de contenidos culturales. Es más, sirve como difusor también de otras artes, porque a través del audiovisual podemos consumir conciertos, danza, obras de teatro que a lo mejor no podemos acceder directamente al espectáculo en directo, ¿no? Entonces nos encontramos con esa doble responsabilidad, ¿no? Por un lado, crear contenidos culturales, pero por otro lado también estamos creando cultura en sí misma, que es el audiovisual. Si nos damos cuenta, la Unión Europea en los últimos años ha estado haciendo mucho hincapié en el tema de la alfabetización audiovisual. Y esto es porque todos sabemos leer un contenido audiovisual, todos sabemos ver y leer una película, pero quizás no comprenderla ni sabemos escribir, ¿no?
Digamos que la alfabetización se compone de 3 partes, que es escritura, lectura y comprensión. Todos sabemos leer, porque desde pequeños estamos viendo contenidos audiovisuales y hemos aprendido a leer de esa manera, pero quizás la comprensión y sobre todo la escritura es lo que no todos tenemos. Entonces, nuestra responsabilidad también ahí y nuestras actividades van muy enfocadas a eso, a que la gente aprenda a escribir y a comprender realmente el contenido de un audiovisual. Dentro de esas líneas, pues por ejemplo, esta misma semana, hoy mismo, se está celebrando en Valencia el Festival de Cine Cinema Chove. Es un festival que cumple su 32ª edición este año. Este festival nació como encuentro audiovisual de jóvenes, donde jóvenes son los que crean películas y los que compiten en este festival. Actualmente hay unas secciones oficiales, internacionales, donde ya son contenidos profesionales, pero seguimos manteniendo el origen del festival, que se está celebrando justo hoy y mañana es cuando se celebra este encuentro, donde jóvenes de diversos colegios e institutos participan con sus obras creadas por ellos, por lo tanto están haciendo una tarea de escritura en audiovisual, y participan en este encuentro. Por lo tanto, la vocación formativa y educativa del audiovisual está presente desde hace muchísimos años. Ya os digo que de manera intrínseca, no va en el propio ADN de la institución. Y además, lo que hemos fomentado estos últimos años son una serie de talleres dedicados precisamente pues, al tema de la comprensión de los orígenes del cine, ver cómo empezaron los primeros proyectores, las primeras cámaras, al tema también de la animación, de la stop motion, de cómo se crea una película de animación. Y estamos haciendo esa serie de talleres en diversos puntos de la Comunidad Valenciana, principalmente en las 3 provincias, Alicante, Castellón y Valencia. Y lo que pretendemos es llegar a ese público joven, a ese público que se está formando todavía y que puede utilizar después no solamente los conocimientos de la historia del cine, sino también de la tecnología del cine, porque hoy en día todos tenemos acceso a la tecnología. Quizás antes era más complicado acceder a una cámara, poder rodar, grabar, pero ahora mismo con cualquier dispositivo móvil se podría rodar una película, de hecho se está haciendo. Entonces el fácil acceso a esa tecnología es lo que hace imprescindible que toda esa gente joven, ese nuevo público, tenga que aprender a escribir y a comprender ese cine. Por un lado les estamos formando, por otro lado estamos creando un público para el futuro. Y yo creo que básicamente como presentación es eso, y paro ya porque creo que es mejor que empecemos a entablar algún debate sobre alguno de los puntos. Bueno, muchas gracias. Efectivamente, yo creo que lo que habéis dicho ilustra lo heterogéneo del grupo, lo interesante precisamente de esta mezcla. Además de 3 instituciones como la Filmoteca, el Gran Teatro Liceu o el Thyssen-Bornemisza, que nos pueden contar sus experiencias, hay dos puntos que a mí me gustarían destacar porque creo que enriquecen mucho la mezcla, y son la presencia del maestro y director de la Orquesta de Valencia, porque muchas veces, y corrígeme si me equivoco, los directores no prestamos mucha atención a lo educativo sino a lo cultural. Y también, por otra parte, la presencia de una institución puramente educativa que ha abierto sus puertas a otras personas, ¿no? Que no las que son objeto directo de su educación. Bueno, aparte de eso, he apuntado unas cuantas claves que me han parecido muy interesantes, lo que habéis dicho. Yaron Traub ha señalado la interacción y la identidad con las personas. Rufino habló de multidisciplinariedad y habló de casos de danza, pintura, abrirse a nuevas artes, ¿verdad? Y a la mezcla y lo que puede propiciar. Eva habló de exclusión social y de poder hacer que los alumnos estudien esto. Sira habló de romper barreras. Creo que están saliendo ya muchas de estas claves. De todas maneras, si me lo permitís, para abrir este debate y esta mesa redonda, a mí me gustaría sacaros algún tema. Por ejemplo, es obvio que ya estáis haciendo cosas muy interesantes, pero ¿podríais ser concretos en explicarnos en qué está cambiando el modelo? ¿En qué estamos mejorando? ¿Estamos realmente cambiando el modelo? ¿Nuestras instituciones están cambiando con esta incorporación de la educación a la cultura? ¿Quién quiera? Bueno, a ver, por nuestra parte, como te comentaba antes,
nacemos como una institución de difusión cultural cuando realmente quizás el concepto de origen tenía que haber sido diferente. O sea, lo que estamos haciendo es educar a la gente, tenemos un componente muy educativo y a partir de ahí difundimos cultura. Entonces yo creo que ese chip lo estamos cambiando ahora. Quizás teníamos que haberlo cambiado, o haber nacido así hace 30 años, pero yo creo que lo que estamos cambiando ahora es que realmente lo que estamos haciendo es dar un contenido educativo, un contenido que va a formar a las personas, que en nuestro caso les va a hacer tener una mirada crítica sobre los contenidos culturales. Y yo creo que ese chip lo estamos cambiando. Ya llevamos varios años que es verdad que no ofrecemos cultura, lo que ofrecemos es un contenido educativo. Eso casi es un giro de 180 grados, ¿no? Cambiar de lo que hablas, ¿no? Nosotros en este sentido también estamos cambiando. Es básicamente lo que también comentaba, el simple hecho de plantearte en plan, ¿estamos haciéndolo bien? O sea, hasta ahora yo creo que simplemente nos basábamos en gestionar el producto que ya teníamos sin reflexionar más allá, dando la certeza de que lo que estabas haciendo lo estabas haciendo bien, cuando te das cuenta que lo que estás haciendo es de carácter unidireccional, solo de aquí para allá y no escuchando lo que te viene de allá para acá. Entonces, ya solo en este sentido, por ejemplo, estamos cambiando las producciones que tenemos en el ámbito del Petit Liceu, que eran en este sentido, y las estamos adaptando a estas nuevas circunstancias, a estas nuevas situaciones, a este nuevo público, a estos nuevos requisitos que requieren de una participación y de una interacción. Por ejemplo, el año que viene, esta temporada que viene, hacemos una nueva producción del Joven Barbero de Sevilla que hace participar al público en la misma producción. Al otro año introducimos otra producción que consiste en, por ejemplo, mostrar qué es lo que ocurre y cómo se hace una ópera. Que esto también, el cómo se hace, el cómo ocurre, es muy importante que la gente conozca para aprender cómo funciona todo. No es solo lo que ves, sino lo que hay detrás del escenario, ¿no? Entonces, el proceso es muy importante para que la gente se haga un poco a la idea de la magnitud de lo que hay detrás de las artes, porque cuando ven aquello expuesto, el cuadro expuesto, cuando ven a alguien bailar, cuando ven a alguien cantar, cuando ven a alguien tocar, es muy importante que conozcan todo el proceso que se ha llevado a cabo previo a lo que está ocurriendo. Entonces, tenemos una producción que aún la estamos diseñando, digamos, pero que va en esta lógica, de que la propia producción saldrán los técnicos de escenario, que el propio público será el que se sentará al lado de la regidora y dará paso a las luces, que queremos crear este ámbito de mezcla y de separar. Vuelvo con el concepto de romper barreras, es que es muy ilustrativo, ¿no? Rompes la barrera entre lo que es el público y el escenario un poco, ¿no? Al final esto es lo que ayuda a entender las artes y es lo que luego creemos que puede ayudar a generar este interés y a que quieran seguir viniendo y a aprender más y a seguir viniendo. Sí, comparto completamente lo que estás hablando de dejar conocer al público el proceso, ¿no? Y eso es un poco lo que yo decía en el proyecto de formación de nuevo público, es lo que tratamos de hacer en esta última ocasión, ¿no? Nos cuestionábamos si hacerlo antes o después para no desvelar tampoco la obra acabada, ¿no? Pero nos estamos planteando aumentar el proyecto con ir realmente a los colegios que luego van a ver el espectáculo y hacer pequeños talleres que lleven a cabo los propios intérpretes, ¿no? Que puedan un poco enseñar un fragmento de la coreografía para que experimenten realmente lo que luego van a ver. Bueno, y a colación de tu pregunta o la respuesta un poco de si se ha modificado el modelo, si estamos innovando, yo en el caso concreto de nuestra disciplina, yo creo que hay un momento trascendental que me vas a permitir que lo relate un poco, que es el momento en el que los planes de estudios de los estudios superiores de danza tienen que adaptarse al Espacio Europeo de Educación Superior. Yo recibí el encargo por parte del Ministerio de Educación de llevar a cabo la ponencia sobre el proyecto de Real Decreto que iba a regular la estructura y el contenido básico, y ahí, en el seno de la Comisión Permanente del Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas, se creó un grupo de trabajo y yo, a su vez, incluía personalidades de otras disciplinas, de la música concretamente,
y realicé consultas a prestigiosos profesionales de la danza, pero también del ámbito de la danza comunitaria y educativa. Y trabajamos siempre buscando el consenso, llegamos a grandes consensos, pero a mí lo que más me llamó la atención es que todo el grupo tenía muy claro, y todas las consultas que realicé, tenía muy claro que teníamos que ofrecer, a través del espíritu de la ponencia, tenía que ofrecer otra visión de la danza, que no era solamente un arte escénico muy valioso, que lo es, que no podemos olvidarnos que es ante todo eso, pero que también es un gran vehículo para lo que hablábamos, para la integración de personas con discapacidad, personas que están en riesgo de exclusión social, para el desarrollo del ser humano. Lo hemos experimentado todos, pues que al final lo que más te queda de la danza, cuando a mí me preguntan, es como me ha permitido conocerme a mí misma mejor que ninguna otra disciplina, ¿no? Y que te ha permitido desarrollarte muy plenamente. Y entonces ahí logramos como acordar un plan de estudios completamente diferente, que tenía las dos grandes especialidades, la pedagogía y la coreografía e interpretación, las tradicionales, pero también itinerarios formativos, vinculados con la danza comunitaria y educativa, pero también con la tecnología, con el mundo del audiovisual, porque nos dábamos cuenta que la danza tiene que responder a la realidad y que hay mucha más conexión entre el cine, el mundo audiovisual, las imágenes, trabajamos a través de imágenes, los bailarines, hay una conexión inmediata, con la música se da por hecho. Y por lo menos desde las personas de la danza, o yo particularmente no concibo la danza sin música, pero desde luego vimos que era muy necesario que todas las materias tuvieran en cuenta que tienen que relacionarse con las artes escénicas, por supuesto, pero que también hay otras nuevas disciplinas con las que es necesario. Y esa es la gran innovación, bajo mi punto de vista, el gran momento trascendental que está cambiando el panorama, porque los nuevos formadores tienen otra visión de la danza. Una pregunta para el maestro. Está claro que el papel del director en definitiva es el líder de una institución, de alguna manera es quien marca el rumbo de una institución como la Orquesta de Valencia. La actitud, una institución, hablamos del compromiso de las instituciones, pero las instituciones están creadas por personas, perdón. Las instituciones están creadas por personas y precisamente de lo que estamos hablando ahora quizás sea de personas, ¿no? Estamos hablando en este caso de público, de individuos, de personas con una capacidad o con un acceso menor. Pero hablando de estas personas, ¿realmente está cambiando la actitud de los músicos referente a esto? O sea, ¿el músico sigue yendo a leer la partitura del lunes para el concierto del sábado o realmente poco a poco estamos cambiando esa mentalidad y nos damos cuenta de que lo educativo es importante? Pues lo que es lo que habló, que ahora ya no está. Fernando. Sí. ¿Dónde está? Ah, se ha ido ahí. ¿Se ve mejor de ahí? Bueno, si me deja solo rápido una palabra sobre la pregunta anterior y luego te contesto esto, que es una contestación muy fácil. Preguntaste sobre el cambio. Para que haya un cambio hace falta que existe algo antes para cambiar la otra cosa. Yo creo, sin despreciar a nada que se estaba haciendo hasta ahora, pero todavía estamos, yo creo, en una fase de desarrollo bastante de principio, que no podemos todavía hablar de que se había hecho una cosa de una dirección muy concreta y ahora lo estamos cambiando. No, es que estamos realmente haciendo los primeros pasos. Y estamos hablando de una situación de sobrevivencia absoluto, que esto refiere también a lo que dijo Fernando antes. Es una sobrevivencia porque se puede hablar de por qué necesitamos educación en general. ¿Para qué? Yo creo que estamos en un momento que hay mucha banalidad en nuestra cultura, hablo ahora general, ¿no? En todo el mundo occidental, banalidad, trivialidad, y lo que estamos ofreciendo es realmente una manera de profundizar la experiencia cultural, ¿no? A través de cada uno de nuestra arte, de nuestra parte de la cultura. Eso es fundamental, eso es sobrevivencia, lo que esto de la educación. Luego, tú preguntas si la actitud está cambiando, ha cambiado de los músicos no está cambiado y ahí hace falta también un trabajo muy importante de sensibilizar, educar, comunicar y sobre todo hacerles llegar a los profesionales la importancia, porque es muy fácil caer en lo que
también dijo Fernando, y venir como si fuera un trabajo de oficina, sin ver la importancia a largo plazo de lo que estoy haciendo ahora en el momento. Y eso es trabajo de los líderes, ¿no? Los que realmente planifican y tienen la posibilidad de tener la visión a largo plazo. Al hilo de lo que decías, no me aclaro ahora. Al hilo de lo que decías, a mí hay una cosa que me interesa quizás tanto más que la pedagogía hacia afuera, que la pedagogía interna. La pedagogía hacia adentro de nuestras propias instituciones o frente a las administraciones de las que formamos parte o de las que dependemos. Esa pedagogía muchas veces lo olvidamos. Yo creo que sí hay un cambio de paradigma. Lo que pasa es que como todos los cambios paradigmáticos en educación no son por arte de birlibirloque, es decir, son procesos geológicos. En educación los procesos son geológicos, son tiempos muy largos. Las cosas están cambiando, pero también los momentos de cambio son momentos de mucha incertidumbre, en los que hay pasos adelante y pasos para atrás. Hay pruebas y ensayos porque no sabemos todavía en qué terreno nos estamos moviendo realmente. En el caso de la proyección de las instituciones hacia afuera, hacia públicos, por ejemplo, personas que normalmente no tienen acceso a la cultura, en lo educativo, lo interesante, pero al tiempo es un problema, es que no tenemos referente, no tenemos nada a partir de lo que construir. Es cierto que hay unos precedentes educativos en las instituciones, pero muchas veces esos precedentes no son educativos, son formativos. Y aquí sí me gustaría marcar una cosa, lo importante de la semiótica que alguien por ahí antes decía cuando hacía una pregunta. Hay que empezar a diferenciar entre lo que es educación, entre lo que es formación de públicos, en lo que es formación. Son cosas distintas, que pueden estar en un paquete, pueden tener conexiones, pero no tienen por qué ser lo mismo. Y eso es uno de los grandes errores que estamos cometiendo a la hora del inicio de desarrollo de programas educativos dentro de instituciones culturales. El no saber realmente qué es la educación. Parece una tontería, pero es que es así de cierto. No vale con pensar en los públicos y hacer cosas en los públicos. Hay que tener en cuenta a los públicos de una manera activa y para eso hay que escuchar. Además de esa interacción que muchas veces, perdonad que diga esto, me parece que es una acción o una actitud que hay que tener, porque toca ahora tener esta actitud muy democrática. Hay que ser realmente democráticos y hay que dejar que la gente hable, pida y participe en el desarrollo, no solamente educativo, sino el propio desarrollo de la propia institución cultural. La educación, muchas veces cuando hablamos de creación de públicos. Yo esta tarde lo desarrollaré más. Me gusta hablar de algo más que de creación de públicos. Y creación de públicos críticos que verdaderamente aporten algo a la sociedad y a las propias instituciones que generan esas herramientas o esas acciones que tienen que ver con lo educativo. No sé si he contestado algo. No, muy interesante. Bueno, como el tiempo apremia, me gustaría refundir dos preguntas que me había apuntado aquí y que nos contéis muy brevemente cómo hacéis esto. Por una parte, está claro que tenemos referentes, dado que todavía estamos con muchas cosas por hacer, está claro que tenemos muchos referentes en el extranjero. Y por otra parte, está claro que el mundo de la educación y la cultura, que se acaba de dar cuenta de que se tiene que incorporar rápidamente y de manera veloz a este cambio, está revolucionado por la innovación. Hay mucho que gestionar. ¿Cómo gestionan vuestras entidades estas dos cosas? La gestión, los referentes, ¿cómo os fijáis? ¿Qué hacéis? ¿Acudís a congresos? ¿Tenéis redes? ¿Entráis en circuitos? Bueno, empiezo yo, por ejemplo. A ver, en
nuestro caso estamos incorporados a determinadas asociaciones internacionales como la Federación Internacional de Archivos Fílmicos, la Asociación de Filmotecas Europeas. Entonces, la asistencia a esos congresos es lo que nos da un poco la visión de lo que están haciendo los demás. Y además nos fijamos mucho, en nuestro caso, sobre todo en las filmotecas europeas. Así como antes estábamos comentando de que Estados Unidos muchas veces era un reflejo para determinadas artes, en nuestro caso son las filmotecas europeas las que nos sirven un poco de reflejo. Es cierto que muchas filmotecas europeas tienen su propio espacio para lo que es la didáctica, para lo que es la educación, que es algo que nosotros todavía no tenemos, que la mayoría de las filmotecas españolas no lo tienen, salvo alguna excepción que está empezando. Pero a nosotros nos falta tener realmente un espacio destinado a lo que es la educación en el ámbito ya hablo del audiovisual, del ámbito de las filmotecas. Entonces, nuestro reflejo está más en Europa, sobre todo en lo que son todas las cinematecas y filmotecas del norte de Europa. Nosotros ahora mismo, como comentaba, como estamos en este proceso de redefinición, estás haciendo un poco de comparación y de visualización de qué es lo que se hace por los sitios, ya sea aquí, sea en el extranjero. Entonces, más o menos te encuentras que todos tenemos los mismos retos, el mismo tipo de inquietudes, el mismo tipo de problemas, el mismo tipo de productos al final y el mismo tipo de todo. Entonces, en el ámbito de España, por ejemplo, estamos en la Asociación de Ópera 21 y en la que hay varias óperas de España, y entonces aquí hacemos intercambio de experiencias, pero no en el ámbito educativo, sino en general, pero sí que te da como un poco de relación en la que puedes profundizar en este aspecto. Y luego, en el ámbito internacional, sobre todo tenemos a nivel europeo, que está Ópera Europa, y por ejemplo este octubre iremos a Parma, que hay organizadas unas conferencias, unos congresos en relación a temas educativos. Y es donde constatas que evidentemente pues todos estamos en lo mismo y tenemos las mismas impresiones y un poco es lo mismo. Entonces, no se trata de ser súper originales e innovadores y a ver qué nos inventamos para ser diferentes de los demás, sino de un poco de pillar un poco una idea de aquí, un poco de allá y bajo las conceptualizaciones que se adapten más a nuestro entorno, pues cómo lo adaptas, ¿no? Y refiriéndome también a proyectos que estamos desarrollando y que tienen que ver con el tema de la exclusión social, educativo, hacer partícipes y la escucha activa, recientemente hemos llevado a cabo, por ejemplo, una experiencia con centros penitenciarios que ha sido, y también muy importante por lo que decíamos de la involucración de los propios músicos y solistas que han participado en la iniciativa, y también por parte de las propias instituciones, en el sentido de el propio centro penitenciario, la Dirección General de Centros Penitenciarios del Departamento de Justicia, el Departamento de Cultura de la Generalitat. Su implicación ha sido muy importante para el éxito del proyecto. Solo deciros que la solista, cuando acabó, lloraba. Los internos del centro penitenciario, a muchos les habías vuelto su razón de vivir, digamos, ¿sabes? Porque se trata de vivir la experiencia desde el principio, pero es que no fuimos allí, hicimos el recital y nos fuimos. O sea, fue toda una previa preparación de dotarles de materiales didácticos para que pudieran trabajar los monitores socioeducativos del propio centro penitenciario. Se trata eso, de involucrar al final. Nosotros también hicimos una experiencia en cárcel, la cárcel de mujeres, en el módulo de madres, además, y en un trabajo fin de estudios también de una alumna, y fue increíble, transformador para ellas y para la alumna, que de hecho ya no se dedica a otra cosa. Realmente son experiencias que marcan mucho, realmente cómo transforman al que la lleva y al que la recibe, merece la pena seguir trabajando en esa línea. No sé si, en nuestro caso de verdad que es por convicción, no por Y nada, bueno, pues nosotros tenemos la fortuna de tener a expertos de estos ámbitos que han tenido un recorrido internacional muy importante. No estamos tanto en asociaciones, pero sí muy presentes.
en todos los foros y todo lo que se pueda plantear en torno a la enseñanza en y a través de las artes. Y luego estamos también analizando mucho la cuestión de por qué en el mundo anglosajón hay tanta ayuda privada, que tiene que ver con algo que hemos tratado fuera, que es el mecenazgo y cómo está concebido, y también cómo la propia nación se concibe a sí misma, y eso también lo estamos analizando mucho para hacer propuestas similares. Muy interesante. Yo diferenciaría entre dos tipos de referentes. Uno es el referente de lo que yo quiero tener y otro es el referente de lo que yo quiero ser. Evidentemente yo lo que quiero tener es lo que tienen en el mundo anglosajón, es decir, los recursos que tienen, pero para mí eso deja de tener importancia porque me interesa mucho más en lo que yo quiero ser. Es decir, qué modelos educativos, qué metodologías, qué herramientas, qué estrategias son las que verdaderamente son eficientes a la hora de desarrollar mi trabajo como educador de museo. Y ahí los referentes no están en el mundo anglosajón. En el mundo anglosajón, y esto lo he dicho muchas veces, en el último libro he hablado mucho de esto, el mundo anglosajón en lo educativo está agotado. Hoy, a día de hoy está agotado. Eso no significa que no pueda resucitar, pero hoy por hoy está agotado. Los referentes educativos hoy están en el norte de Europa y, sorprendentemente, están en el mundo iberoamericano. Las cosas verdaderamente, radicalmente innovadoras en lo educativo están en ámbitos que no son del primer mundo, del mundo más avanzado. Y ahí no tenemos que olvidar también que en los próximos años vamos a mirar muy de cerca referentes de países que ahora mismo no están ni siquiera en el mapa, digamos, de lo cultural, como es Asia y cosas que están pasando en Oriente Próximo. Bueno, pues muchísimas gracias a todos, ha sido realmente interesante. Gracias por contarnos vuestra experiencia.